Buen día. Buen día, perdón, estamos ya al aire, muy buen día, muchas gracias, estamos aquí en la 34ª emisión de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de Puebla, y agradezco muchísimo la presencia aquí de todas y de todos ustedes para escucharnos con una presentación de un libro con una de las escritoras más importantes que tenemos en este momento en la literatura mexicana, en la literatura hispanoamericana en general, una escritora que realmente ha roto muchos esquemas de lo que había sido antes la literatura, y en donde ha mostrado a través de la escritura, a través del lenguaje, a través de este conocimiento que transmite incluso de la literatura misma, de sus lecturas. Podemos ver aquí se asoman en todos los escritos a lo largo de todas sus novelas, o incluso a lo largo de algunos poemas que tiene por ahí. También podemos ver las obras que ha leído la autora, como con autores como Roland Barthes, con autores como Rosy Braidotti, y últimamente hablando de violencia también, todas las autoras, todos los autores que hablan acerca de violencia, creo que también están asomándose aquí. Hay voces, hay también las imágenes que nos evocan justamente todas estas lecturas, ¿no? El día de hoy vamos a presentar este libro, que es El Invencible Verano de Liliana, de la escritora Cristina Rivera Garza, a quien le doy la más cordial bienvenida. Agradezco mucho la presencia para nosotros, para nosotras aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un gusto tenerte, siempre será tu casa y siempre serás bienvenida, justamente porque nos has enseñado muchas cosas, ¿no? que podemos ver a través de esta escritura. Bien, Cristina Rivera Garza es autora, es traductora, es crítica, ha tenido muchísimos libros. De hecho, por aquí hicimos algún libro que se llama así, Cristina Rivera Garza, una escritura impropia, que bueno, habíamos tratado de hacer un recorrido sobre toda su obra, pero como es prolífica, nos hemos quedado ya en algunas obras que ya están circulando y que por supuesto, bueno, siguen en esta línea en la que Cristina Rivera Garza ha estado inmersa, que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué tan importante es el lenguaje? Bueno, Cristina Rivera Garza también ha obtenido muchos premios y, por supuesto, también debemos entender que es profesora distinguida y fundadora del doctorado en escritura creativa en español en la Universidad de Houston. Algo muy importante también, porque justamente es acercar a quienes quieren escribir también de una manera profesional. Y entonces Cristina Rivera Garza siempre dice, antes que escribir, hay que leer, y eso lo demuestra justamente en sus obras. Con esta obra que presentamos hoy, que es El Invencible Verano de Liliana, es una obra realmente que nos toca las fibras sensibles, ¿no? Es un tema sobre violencia, es un tema sobre feminicidio,
y algo muy importante, es un tema sobre el feminicidio de la hermana de Cristina Rivera Garza, que es Liliana Rivera Garza. Por lo tanto, aquí a quien estamos conociendo, a quien escuchamos realmente, a quien leemos también, es a Liliana Rivera Garza a través de esto que nos presenta Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza está trabajando desde los archivos que encuentra en su casa, que había dejado escrito su hermana, ¿no? Y a partir de cartas, de notas, a partir de algunos escritos, más lo que ella recopila de entrevistas, un viaje interminable hacia el expediente sobre el feminicidio, etcétera, pues tenemos aquí la voz de Liliana. Conocemos a Liliana, vemos a Liliana, tenemos la letra de Liliana tal cual, además, que es algo muy interesante porque finalmente a quien nos está presentando Cristina Rivera Garza es esta voz de Liliana, ¿no? Y pues es también importante destacar que en esta obra realmente lo que se hace, considero que tiene que ver también con algo simultáneo, ¿no? Para mí, yo estaba leyendo el invencible verano de Liliana y realmente me evocó muchas lecturas, ¿no? Bueno, la que ya hemos conocido siempre, que había ya mencionado antes, que es Roland Barthes, con La muerte del autor, porque realmente aquí Cristina Rivera Garza, como en la mayoría de sus obras, se desapropia justamente de esta escritura, incluso, ¿no? Por ahí podemos también encontrar la autoficción cuando ella habla y a través de ese yo menciona algún pasaje de cuando estaba presentando algunas obras de ella. Y toda una serie como un personaje que es Xian, una serie de lecturas que tiene y cómo va concatenado en diversas obras, ¿no? Bueno, ahí podemos ver la autoficción, pero realmente hay una desapropiación, como siempre, ¿no? de esta escritura, y entonces tenemos la voz de Liliana, pero no nada más esto, sino también pude distinguir algo sobre Rosy Braidotti, ¿no? Hablando de el sujeto nómade femenino, ¿no? En donde realmente tenemos algo simultáneo, pero al mismo tiempo es un devenir de estos sujetos femeninos. Y también lo más importante, considero que debemos subrayar, es el lenguaje, ¿no? Aquí el lenguaje que siempre Cristina Rivera Garza a lo largo de todas las obras, y en esta no se podía quedar atrás, con la idea de la importancia de ese lenguaje. Y una de las cosas que recalca es llamar a las cosas como son, ¿no? Entonces, hablar de feminicidio, hablar de terrorismo de pareja y hablar de las violencias tal cual, porque a través de nombrar, a través del lenguaje, se puede prevenir muchas cosas. Entonces, no solamente se ve en esto las lecturas, sino también en el momento de la escritura, pues tenemos una narración en donde la protagonista va narrando cómo pasan para poder encontrar un expediente de su hermana, y entonces es desde que sale, desde que contempla incluso la naturaleza, ¿no? Las calles que recorre, pero al mismo tiempo mete algunos diálogos que no son diálogos como tal, sino preguntas en algo que pudiera ser como un diálogo con la persona que va haciendo este recorrido. Entonces también hay trazos geológicos, geográficos, ¿no? Y estos trazos geográficos también nos llevan a una genealogía. La genealogía que es encontrar ese origen para darle esta voz justamente a Liliana Rivera Garza, ¿no? Y en esa genealogía también ya habíamos visto algo parecido también en la autobiografía del algodón, que es justamente tratar de hacer
como un mapa, no solamente espacial, geográfico, sino también un mapa de la persona que es quien escribe o de la persona que es quien presenta en este momento. Por lo tanto, aquí también, como les decía, pues tenemos la letra de Liliana. La escritora nos presenta también con la tipografía. Se trata de imitar la letra de Liliana de algunos de estos archivos que rescata, y por lo tanto vamos conociendo su historia antes del feminicidio hasta el momento del feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, es también una escritura de dolor que podemos percibir realmente. Es una escritura también, insisto, se necesita desapropiarse bastante, y es una escritura también con un compromiso social ante esta marginación que puede haber, ante estas denuncias también que puede haber sobre violencia, y también, por supuesto, ante todo lo que se vive en este momento en las distintas sociedades. Y como mujer, realmente creo que podemos ver aquí gritos que nos hacía falta, nos hace falta escuchar, a pesar de que están los gritos, ¿no? Y entonces, como mujer, voy a citar un pasaje justamente donde pues, esta desapropiación, pero al mismo tiempo pertenecemos a un colectivo. Y entonces cito, dice la autora: los pies que se ajustan a las siluetas invisibles de otros pasos, las siluetas que se abren para dar cabida a nuestros pies. Somos ellas en el pasado y somos ellas en el futuro, y somos todas a la vez. Somos otras y somos las mismas de siempre, mujeres en busca de justicia, mujeres exhaustas y juntas, hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos, ya para siempre enrabiadas, ¿no? Esas somos las mujeres, y por lo tanto, esa también es Liliana Rivera Garza, también es Cristina Rivera Garza, también soy yo, y somos todas nosotras, ¿no? Muchas gracias. Entonces doy la bienvenida a Cristina Rivera Garza y agradezco mucho su presencia. Esta es tu casa. Cristina, gracias por estar aquí, gracias por estas voces, gracias por desapropiarte y apropiarte al mismo tiempo de estas voces que somos nosotras. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti, Alicia. Gracias por tu lectura, gracias por ponerle atención a tantísimas cosas. Ahorita que estabas hablando, estaba yo pensando, wow, sí, esto son cosas que de repente que me ayudas a ver más claramente, digamos, que me recuerdas muchas intenciones y muchas vericuetos y algunos hilos sueltos y todo. Entonces te agradezco mucho la lectura, siempre me encanta platicar contigo. El libro que mostraste ahí al inicio de tu charla, pues es un libro que siempre me ha llenado de mucho orgullo, de mucho gozo, por supuesto. Entonces, pues aquí estamos para platicar de El Invencible Verano de Liliana. Muchísimas gracias. Bueno, esta obra de El Invencible Verano de Liliana, ahí mismo viene en el libro la explicación de por qué es el nombre, ¿no? Entonces es justamente a partir de una frase por ahí que dice Albert Camus, ¿no? Y que pues dice Liliana, ¿no? Le dice Liliana primero a una amiga, y después la retomas justamente, o la retoma Liliana, ¿no? Justamente para entender esto, porque la cita de Albert Camus dice así, la cito: en lo más crudo de Liliana aprendí al fin que había en mí un invencible verano, ¿no? Y entonces, a partir de esto, se ilumina realmente este espacio para encontrar a Liliana realmente, para escuchar la voz de Liliana. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Mira, sí, yo me encontré varias veces con esta frase en los diarios de Liliana, en sus cartas, en algunas notas. Después, en la conversación que tuve con una de sus amigas, con Norma Javier, me contó la historia que
que les comparto en el libro, en el que también utilizaba esa frase. De hecho, una hoja con esa frase en letra muy estilizada la encontramos sobre su respirador y la tenemos en casa enmarcada. Nos parecía que ahí había un mensaje importante de Liliana, que era una frase que había subrayado, que había compartido, que de alguna manera servía para, como eje, una especie de eje alrededor del cual giraban muchas de las cosas que estaba pensando en esos días previos al crimen, ¿no? Y me pareció que era por lo mismo está ahí en el título, me pareció que en un libro en el que me importaba mucho aclarar, abordar los mecanismos del feminicidio, pero en el que también y sobre todo quería hablar de la vida de Liliana. Me parece importante enfatizar ese verano, tomar siempre en consideración el contexto del invierno, por supuesto, de la limitación, del acecho, del control, de la manipulación y todos estos otros elementos que ahora reconocemos como concomitantes a la violencia de género y al terrorismo íntimo de pareja, sin olvidar que estamos, como en los otros casos de mujeres que hemos perdido a causa de la violencia machista, que estamos frente a vidas complejas, enteras, densas, bonitas, ¿no? Y a mí eso me importaba mucho en este libro. Sabemos, por supuesto, que el libro va directo a una fecha, el 16 de julio de 1990. Mi hermana fue víctima de un feminicidio. Poco tiempo después, una jueza encontró que había suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, que en aquel entonces era el exnovio de mi hermana. Habían sido novios en la prepa y después cuando en Toluca, donde habían estudiado en la prepa 5, y cuando mi hermana fue aceptada en la carrera de arquitectura de la UAM Azcapotzalco, ella se mudó a la Ciudad de México y él no continuó con sus estudios. Creo que desde ahí se empezaron a dar se agudizaron una serie de agresiones y violencias que después dieron lugar al crimen. En todo caso, lo importante, lo que permanece, lo que viaja alrededor del libro y a través del libro y a su alrededor, pues es el hecho de que Ángel González Ramos, que vivía o vive en Toluca, escapó, huyó desde 1990 y desde entonces permanece prófugo de la ley. Hay uno más, hay muchos, por supuesto, hay muchos feminicidas prófugos. Sabemos que el porcentaje de impunidad en este tipo de crímenes es muy alto, pero uno de ellos es Ángel González Ramos, a quien por supuesto seguimos buscando. Muy bien, muchas gracias, gracias. Sí, que eso es muy importante también, nombrar en esta idea que decimos de lenguaje, en esta idea que tú insistes, que hay que nombrar las cosas, también es importante nombrar y dar este nombre, dar Ángel González Ramos, ¿no? Justamente para que también, pues, quien tenga una información, por favor, denuncie, ¿no? Necesitamos estas voces porque Liliana habló ya, ¿no? Entonces, y habla a través de este texto. Bien, muchas gracias. Y hablando de esto, me parece aquí que recalcas mucho lo que se habla acerca de la escritura, ¿no? De hecho, cito un fragmento, dice: la escritura se convertirá en el lugar del registro, que es un lenguaje capaz de identificar factores de riesgo y momentos de sumo peligro. Termino la cita, ¿no? Entonces, la escritura realmente como tal, aquí vemos que nos ayuda justamente a identificar, ¿no? Es una escritura que comienza a través de distintas voces, ¿no? Que es primero la tuya, como autora, como esta visión, pero más allá de eso, escuchamos a Liliana, por eso insisto, ¿no? Liliana ha hablado, por lo tanto, aquí
¿qué función, qué papel crees que juega la escritura? ¿Por qué para ti es tan importante hablar de la escritura? Incluso, pues hablar de la escritura dentro de lo que sería esta obra como tal, ¿no? Ujú. Bueno, mira, yo creo que no es secreto que a mí me parece, siempre he pensado que los libros no viven aisladamente, están conectados unos con otros, pero no solo entre ellos, están atravesados por y tienen como lugar de regreso, digamos, pues las comunidades donde se generan. Me parece que hay una relación intrínseca, orgánica, importante, ¿no? Entre los libros y el mundo. No creo en ese concepto del arte por el arte, no creo en tampoco en un arte comprometido en el sentido de que sea una opción, ¿no? Como si se pudiera, como si hubiera arte no comprometido. Me parece que desde el momento en que estamos utilizando un lenguaje que otros utilizan y que estamos tomando prestados de otros, pues entramos en una relación muy dinámica, a veces conflictiva, por hacer sentido, ¿no? Por ampliar también nuestra capacidad de experiencia en el mundo. Y fíjate que tenías razón, ahorita que mencionabas otros libros míos, yo he trabajado muy de cerca, me preocupa mucho, por supuesto, el lenguaje, es no solo la historia que estoy contando, no solo el tema, digamos, la anécdota o la trama, sino el cómo lo estoy contando. Creo que eso es lo que nos toca pensar, lo que nos toca problematizar a los que nos decimos escritores. Y yo había hecho en cada libro una serie de experimentaciones. En La muerte me da, un libro que escribí ya hace algunos años, recuerdo que el tema también era la violencia y especialmente la violencia de género, ¿no? Y como uno de los elementos de la historia tenía que ver con tajos, con cortes en el cuerpo. Mis frases y mucha de la estructura del libro realmente estaba tratando de materializar, de encarnar ese tipo de perspectiva. Me ha parecido siempre que tratar de contar historias, digamos, de manera natural, ¿no? Como se supone que ocurren, pues ahí hay un falso sentido de la transparencia que más bien responde a adoptar formas dominantes, ¿no? Del cuento y de la narración, que luego entonces vienen a confirmar el mundo en que vivimos y no propician una visión crítica. Pero en este caso, fíjate, la situación es un poco la opuesta, ¿no? Estamos ante un caso en el que el lenguaje del crimen, el lenguaje de la violencia, está tan entretejido con el lenguaje del amor romántico que de esa confusión, que de esa trenza, pongámoslo así, cultural, pues surgen un montón de injusticias, porque nos resulta en general difícil identificar esta frontera, este borde tan frágil y tan poroso que va del amor a la violencia, ¿no? De lo que se dice amor romántico al control, al acoso, al hostigamiento y eventualmente al crimen. Y me parecía luego entonces que el papel de la escritura en este libro era aclarar, decía yo, llamarle a las cosas por su nombre. Por supuesto, cuando Liliana fue víctima de feminicidio en 1990, el nombre de la cosa era crimen pasional. El problema con ese tipo de narrativa, lo sabemos muy bien, es que cuando describimos este tipo de terrorismo íntimo de pareja como crimen pasional, lo que estamos haciendo es culpar a la víctima y exonerar al perpetrador, porque usualmente ante una narrativa de crimen pasional, pues lo que te imaginas es que hay un hombre esencialmente normal, buena onda, digamos, que por alguna causa ajena a sí se ve sobrellevado por las pasiones y luego entonces fuera de sí comete un crimen. La pregunta ante esta narrativa es, bueno, ¿qué es eso externo que provoca al hombre o al asesino?
y usualmente es algo que se le inculca, se le impone a la mujer, ¿no? Lo hizo enojar, le dio celos, lo engañó, iba con una falda muy corta, le contestó, cualquier cosa que al ser contestado dentro de esa narrativa, lo que estamos diciendo es la culpable es ella. Entonces me parecía bien importante, puesto que esa narrativa había jugado un papel fundamental en el silencio de mi duelo y del duelo de mi familia. Y ahora me doy cuenta del duelo de muchos que quisimos a Liliana. Era fundamental escribir con un lenguaje que ocupara las palabras que toda una generación, o varias generaciones de hecho, de feministas, de mujeres activistas, algunas feministas, muchas y algunas no también, pero que han ido trabajando, tomando la plaza pública, trabajando en conjunto para sustituir este lenguaje cargado del patriarcado y poner ahí palabras que claramente nos indicaran el peligro. Son las palabras que utilicé antes, ¿no? No se dice romance de oficina, se dice hostigamiento laboral, ¿no? No se dice piropo en la calle, se dice hostigamiento público, acoso. Es decir, tenemos ahora no solo esas palabras que nos permiten identificar las micro y macro violencias que son tan comunes en la vida cotidiana, no solo en México, sino en el mundo entero. Pero también tenemos, y esto es otra cosa bien importante, ahora una escucha lo suficientemente alerta, crítica, generosa, que pueda escuchar, que pueda poner atención a este tipo de historias sin culpar a la mujer y responsabilizando al único responsable en estos casos, el asesino, la patología, el mal, como le quieran llamar, es muy claro en este caso, se llama Ángel González Ramos, ¿no? Las narrativas patriarcales usualmente patologizan a la víctima e incluso a la familia de la víctima o los amigos de la víctima, siempre hay algo mal con ella, ¿no? Y yo no estoy diciendo que mi hermana sea perfecta o que mi familia sea perfecta, pero ciertamente aquí hay un asesino, hay un asesino reconocido por la ley, hay una acta de aprehensión, ¿no? Que se levantó porque se consideró que había suficientes evidencias y luego entonces, si queremos ubicar dentro de la narrativa quién es el culpable, pues es muy claramente el culpable es Ángel González Ramos. Bueno, hay que demostrarlo frente a la ley, para eso tiene que dar la cara, ¿no? Pero está ahí, hay un cambio radical, hay un cambio importantísimo que fue el que me permitió a mí, después de tantos años de silencio, de tantos años de verme callada la voz debido a estas circunstancias. Es muy difícil contar la historia de hechos como los que abordo en este libro, cuando el lenguaje mismo, la estructura misma, la escucha, ¿no? Está lista para culpar a la mujer. Y en ese sentido creo que guardarme la historia, proteger a la historia, era una manera de proteger a mi hermana. Ciertamente el duelo en silencio y el duelo privado y el duelo con una culpa enorme es un lugar muy distinto ahora con la aparición del libro y los diálogos que se han llevado a cabo alrededor del mismo. Me resulta verdaderamente importante y conmovedor el ver que realmente sí tenemos una escucha distinta, que estamos en el 2021 mucho más abiertos a leer esta historia de la manera en cómo Liliana la estaba viviendo, ¿no? Esta no es la historia de una chica inerme que no sabía qué hacer, ¿no? O de una víctima pasiva que se dejaba de todo lo que estaba pasando, sino estamos viendo una chica común y corriente, lista, alegre, dicharachera, que estaba viviendo algo que ni ella ni nosotros, ni la sociedad en la que vivía, tocaba con suficiente presteza, con suficiente cuidado, y envuelta en una situación muy difícil, muy extrema. Liliana hizo todo lo posible por salir, como muchas mujeres lo hacen, por escapar.
como nos dice la escritora Rachel Snyder en este libro que tradujeron al español como Sin marcas visibles, una de las características que se repiten de uno a otro acto de violencia extrema como es el feminicidio es que cuando hay relaciones signadas por la violencia, relaciones que ella denomina como terrorismo íntimo de pareja. A mí, por cierto, eso me parece un concepto bastante adecuado para describir este tipo de situaciones. Cuando la mujer finalmente decide que va a dejar ese lazo, y sobre todo cuando el perpetrador se da cuenta que la mujer ahora que es en serio, que ahora sí va a pasar, 3 meses, los 3 meses que van de esa decisión después de esa decisión son los más peligrosos, son cuando hay más mujeres que mueren en manos de la violencia. Y ciertamente eso es ese tipo de calendario funciona, está detrás del feminicidio de mi hermana, un mes y medio antes de los hechos. Liliana había por fin dado por terminada una relación que había intentado acabar muchas veces y a la que regresaba debido a chantajes, debido a la dinámica misma de el miedo, de la falta de protección, ¿no? Pero finalmente cuando se decidió y cuando este individuo entendió que ahora sí iba en serio, en ese periodo tan peligroso, en ese periodo que ahora sabemos al que tenemos que ponerle mucha atención, fue que perdimos a mi hermana. Entonces, bueno, todo esto yo no lo podría contar. Mi labor como escritora, la labor del lenguaje en este caso, era por una parte no usurpar la voz de mi hermana, no callarla otra vez, no editorializar sus cartas y lo que ella dejó escrito, porque por algo lo dejó, ¿no? Entonces yo trato de poner las cartas, de colocarlas en ciertas posiciones del libro y de hecho utilizo esas cartas y lo que nos dice ahí como es una especie de instrucciones para mí como la que está arreglando el libro, componiendo el libro ahora, como una especie de guía, ¿no? Me pareció importante, yo a Liliana la conocí como hermana, ¿no? Que nos conocemos mucho las hermanas, pero también nos desconocemos mucho. Yo no conocí a Liliana como compañera de clase, no la conocí como mi mejor amiga, ¿no? No la conocí trabajando en equipo con proyectos de arquitectura. Entonces, por eso era importante también generar estas otras perspectivas a partir de conversaciones con amigos, con familiares, con allegados, con novios, con pretendientes que tuvo también. De hecho, uno de ellos es quien primero se ofreció, un diseñador gráfico, Raúl Espino Madrigal, que se ofreció antes incluso de que tuviera el libro terminado, se ofreció a diseñar una tipografía con base en la escritura de Liliana. Liliana siempre estuvo, por cierto, muy, muy orgullosa de su letra. Entonces me pareció un detalle muy, muy bonito, lo hizo. Y ya cuando estábamos armando el libro, lo comenté en la editorial y ellos, de hecho fue su iniciativa, ellos hicieron esto y cosa que a mí me dio mucho gusto porque le da mucho más intimidad al libro, le da esta sensación para mí tan importante de estar cerca de Liliana, de conocerla a ella, de entrar en su vida, de ser su amiga, de ser su hermana, de ser su familiar después de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, me alargo mucho, pero la cuestión aquí es que el papel del lenguaje, esta claridad, llamar a las cosas por su nombre, como quitarle todas estas capas con lo que se le cubre, especialmente las capas que reconocemos como la ideología del amor romántico, pues es, digamos, la operación fundamental del libro. Y lo es así porque los hechos son muy fuertes, son muy estridentes. Yo necesitaba un lenguaje mediador, un lenguaje que abriera el espacio, que lo clarificara de alguna manera, que lo limpiara, que lo curara del patriarcado, pongámoslo así,
¿no? Para que pudiéramos conocer la historia de Liliana como Liliana dejó instrucciones de que fuera leída y de que fuera conocida. Claro, muchas gracias. Por eso cito aquí una frase nuevamente que tiene que ver con esto del lenguaje para sellar esto que nos estás diciendo. Y dice, cito, uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje, ¿no? Entonces, sí, me parece también algo fundamental. Por ahí también hablas de esta protección de una a la otra con las cartas, de alguna manera, ¿no? Es también como un respaldo y esa complicidad que te permite como hermana, como familiar, pero también creo que se hace una complicidad con todas nosotras, ¿no? En términos generales, con toda la sociedad y con las voces de las mujeres que necesitamos justamente nombrar esto, ¿no? De hecho, hablabas hace rato con esto de los libros, un poco también cómo es esta función de los libros, que es también esta función orgánica, ¿no? Y hablando de eso, me parece que es que finalmente todo está conectado, ¿no? Y aquí nuevamente me voy a permitir citar un pasaje de la novela, donde justamente habla así como organismos, cómo vamos justamente conectándonos, ¿no? Y hablando también de pues esa complicidad que se logra de alguna manera para entender, para escuchar y que al mismo tiempo se convierta en nuestra voz, ¿no? Y cito aquí, el mismo ambiente y el cuerpo han ido supurando una mucosa traslúcida y pegajosa que con el paso de las horas ha logrado formar un cordón umbilical que nos mantiene conectadas y tensas, ¿no? Aquí me parece ese cordón umbilical, ¿no? Que también es muy simbólico para nosotras las mujeres en tanto que tiene que ver con los orígenes, pero al mismo tiempo, cómo también esta figura nos lleva justamente a pensar en este colectivo que decías, ¿no? En estas voces. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que tú conoces muy bien la frase misógina de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Algo que fue contestado hace un par de años con el movimiento Me Too, que decía mujeres juntas marabunta. Es decir, hay una fuerza, por supuesto, en la unidad que no tiene que ser digamos que no tiene que ser totalitaria y en la que cabe el disenso, ¿no? También. A mí me resultó muy interesante en las cartas de Liliana, en la historia misma de Liliana, la importancia que tuvieron las amigas, las cartas de su adolescencia que escribió tanto, de una manera tan generosa y tan profusa y aparte con tanto cuidado. Digo ahí en el libro que las cartas parecen más, si las estuviéramos viendo ahora diríamos que son piezas de arte postal, ¿no? Por la cantidad de trabajo que llevan, por lo bien pensadas que están, por la estructura. Es decir, no son nada más un mecanismo de comunicación, es una pieza en sí misma. De hecho, yo quería que las publicáramos a color porque tienen todo ahí, hay un código con los colores, pero bueno, ya no pudimos hacerlo, ojalá que en otras ediciones lo podamos hacer así. Pero hay desde su adolescencia, Liliana estuvo muy cerca de sus amigas y amigas de la secundaria. De hecho, fueron las primeras que se comunicaron conmigo cuando salió el libro. Hay ahí una comunicación generacional, un ir descubriendo el mundo juntas, especialmente el mundo de los afectos y el mundo de la sexualidad, que lo retratan muy bien en los secretos, los enojos y la complicidad ciertamente. Más tarde, ya como estudiante universitaria, hay dos amigas fundamentales en la vida de Liliana, una que se comunicó conmigo, Laura, se me olvidó ahorita su nombre, pero está ahí en el libro, que fue la primera amiga de Liliana cuando llegó a la universidad, y que es gracias a ella que veo a Liliana, podemos ver a Liliana convirtiéndose en ciudadana, en la Ciudad de México, votando por primera vez, participando en sus primeras marchas, comprometiéndose con una vida distinta, ¿no? Su otra mejor amiga, Ana Ocadis,
vivió cosas fundamentales con ellas, con un cariño enorme que se profesaban la una a la otra. Y creo que también ahí hay un proceso de crecimiento a la par, de interrogación del mundo, de irse cuestionando también la una a la otra, criticando cuando era necesario. Entonces hay una presencia constante, una especie de remanso en algunos momentos cuando el mundo se ponía difícil, pero también un espacio de goce, de relajo, de ironía, de risa, de vamos a sentarnos juntas a reírnos del mundo que pase aquí enfrente, que para Liliana siempre fue tan importante. Yo pensé que eso era algo que solo hacíamos ella y yo juntas, porque realmente siempre fuimos muy irónicas y nos encantaba burlarnos de todo. Yo no hacía eso con muchas personas, excepto con mi hermana, pero parece que ella tenía la costumbre de hacerlo con más gente. Fue siempre mucho más amiguera que yo, ciertamente. Entonces creo que hay de entrada en la misma estructura de la historia de vida de Liliana hay una presencia importante de las mujeres. No quiero decir que fuera siempre armónica, no es idealizada, o sea, hay peleas, hay malos entendidos, hay críticas enormes, como que le corresponde a cualquier relación profunda y verdadera. Pero sí es un lugar de aprendizaje y es un lugar de complicidad muy, muy importante. Por eso me parece casi esperado, si no es que natural, que las mujeres que han leído el libro entren a formar parte de esta suerte de complicidad, ¿no? Algunas personas han dicho que salen del libro sintiendo que son amigas de Liliana, que son hermanas de Liliana, que son ya parte de la familia de Liliana. Yo creo que sí, yo creo que eso es muchas de las provocaciones del libro van por ese lado. A mí me importaba mucho que las y los lectores pudieran pasar por una experiencia que yo tuve cuando empecé a abrir las cajas y vi el archivo, que era esta inmediatez, ¿no?, de la presencia de Liliana, este sentido de que no se ha ido, de que está con nosotros, de que se está comunicando con nosotros, y me parece que esa inmediatez para mí era importante, por eso incluir sus palabras, por eso incluir incluso su tipografía, y hacer otro tipo de ejercicios, hay otras yuxtaposiciones y encabalgamientos, ¿no?, de fragmento a fragmento para producir esta sensación de simultaneidad y de presente. Entonces eso también es importante. Y creo que, bueno, de ahí se ha generado, y me gustaría incluso verlo más, es muy emocionante también, este sentido de ir caminando juntas. Creo que por eso está ahí la mención a un caso que fue muy importante para mí en su momento, el de Leslie Berlin, que llevó la abogada Sayuri Herrera, ¿no? Muy importante también la labor de artistas, performers como La Tesis, con esta pieza que para mí también fue fundamental en la escritura del libro, Un violador en tu camino. Entonces creo que hay ahí, podemos seguir nombrando más y más, y yo creo que de eso también se trata, de engrosar las filas, de decir que vamos juntas. No quiere decir que estemos todas de acuerdo, no quiere decir que todas seamos buenas amigas de aquí a la eternidad, pero que hay una relación importante, y sobre todo en términos de algo que creo que nos preocupa a todas y a todos, que eso no es una cuestión de mujeres, ¿no?, que es de tener la violencia feminicida que rompe al menos a 10 familias diariamente en México. Y esto nos afecta a todos, nos afecta a madres, padres, primos, hijos, vecinas, colegas de trabajo, etcétera. Creo que ir engrosando esas filas, ir ampliando esa solidaridad y esa escucha, es algo que también se puede hacer a partir de la escritura. Y bueno, este es mi granito de sal en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Cristina. También, bueno, hablando pues de toda esta conexión que hay, de cómo se logra, me parece que aquí de hecho lo nombras, ¿no? Se hizo un cronograma, ¿no?, como un mapa o un plano de la vida de Liliana. Y justamente en este
que estabas señalando hace rato. También me parece fundamental que además de la letra, además de pues este encabalgamiento que decías, ¿no? Para hablar un poco de tanto al pasado presente y hacerlo muy presente, también se logra a través de esta cultura popular que tiene que ver con, incluso tienes una lista de Spotify, ¿no? Ya. Canciones que van acompañando pues esta trayectoria, este cronograma o este mapa que nos va dando la vida de Liliana. Entre eso más, digamos, esas estampitas que de repente hay que me encantaron de Hello Kitty, ¿no? Que también, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Pues sí, fíjate que hicimos el esfuerzo, se menciona, por supuesto, en la plática con los amigos, una serie de elementos de la cultura popular de los 90s. La llegada del rock en español, sobre todo argentino, creo que nos marcó a muchos en esos años, a Liliana también, cierta canción de protesta, música muy tradicional mexicana, ¿no? Desde Javier Solís hasta Juan Gabriel, pasando por Pedro Infante, cosas por el estilo. Y yo quería también que eso quedara como son como nuestras especies de Madeleines, ¿no? Una canción nos lleva a muchísimas otras cosas y a las nuevas generaciones también los podría poner en contacto con estas piezas y ahí también hacer conexión. A mí, por cierto, todo esto me trajo hace rato cuando iniciabas la conversación, mencionaste en el momento, hay ciertos momentos de autoficción y uno tiene que ver con la escritura de mi primer libro, cuyo personaje principal se llama Xian. Como estuve revisando todas estas cosas de los 90s, hicimos la lista de Spotify, donde por cierto la pueden consultar bajo el nombre El Invencible Verano de Liliana. También me puse a revisar ese primer libro. En el Invencible Verano de Liliana me pregunto si alguno de los diálogos que incluí en este libro de cuentos, que tal vez los tuve primero con mi hermana. No puedo asegurarlo a ciencia cierta, me parece que sí, pero eso desató el revisar este primer libro de cuentos que se publicó en 1991, hace muchísimos años, no tantos, y lo estamos ahora presentando en una reedición, en una nueva edición. Desde entonces no se había publicado otra vez como libro independiente, individual, y ahorita estamos empezando a hablar de él. Se llamaba en esa época La guerra no importa. Y ahora decidí cambiarle el título por el título que menciono precisamente en El Invencible Verano de Liliana, que es Andamos perras, andamos diablas, en referencia a uno de los cuentos del libro. Me parecía que ese Andamos perras, andamos diablas era mucho más indicativo de cómo andábamos Liliana y yo, y muchas mujeres en esta época, en este bosque de sin lenguajes o lenguajes confusos y mezclados, tratando de encontrar algún resquicio de libertad y de autonomía. Entonces me pareció que ese es en este esfuerzo de nombrar a las cosas, de decirles a las cosas por su nombre, me pareció que realmente el título del libro no es que la guerra no importara, aunque tenía su lógica eso, sino que andábamos entonces y seguimos ahora, andamos perras y andamos diablas. Entonces, ahí también se los encargo. Viene ese libro muy concatenado, muy, muy de la mano también de mi experiencia de ser hermana de Liliana. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues sí, también a mí me llamó muchísimo la atención esto, entonces, la cultura popular como tal, ¿no? Parece que le da también
una actualidad, aunque estamos hablando de justamente estas canciones que dices en algunas décadas pasadas, ¿no? Finalmente me parece que se conecten el aquí y el ahora en este presente, y no solamente eso, que se aprovechen las tecnologías, ¿no? Como pues esta lista de Spotify que se puede encontrar. Y a mí me pareció también una experiencia importante como lectora y como parte de esta escritura, el escuchar esta lista mientras se leía, ¿no? Entonces... Lucha de Gigantes todavía es una gran canción, ¿no? Bueno, a mí todavía me gusta, debo de confesarlo, ya. Yeah. Sí, es una de las canciones favoritas y creo que, como dices, nos permite conectar, ¿no? Entre esto que evoca de la memoria, ¿no? Uh-huh. Y que al mismo tiempo nos lleva a esta memoria que se está poniendo en el presente, en el libro, ¿no? Ya. Me parece que hay este juego metaliterario también, como siempre, que Cristina Rivera Garza entra y sale de la narración, entra y sale de los libros para llevarnos más allá, ¿no? Y hacernos cómplices a nosotros como lectores, lectoras, ¿no? Me parece importante. Bueno, también... otra cosa que me parece relevante es una pregunta que no sé si sea muy personal, pero terminas el libro hablando justamente de cómo te gustaba ir a nadar, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿has vuelto a nadar? Porque eso tiene que ver con la herida, de acuerdo con la voz que pones ahí, ¿no? Yo quisiera haber regresado a nadar, pero fíjate que ahora ni siquiera es por el brazo, tuve un problema del manguito rotador, una tendinitis, de hecho, fue lo que tuve. Pero después, ¿sabes? Vino la pandemia, cerraron todas las albercas y ahora las han abierto, las han vuelto a cerrar, entonces ha sido un lío y no he podido regresar. Yo confío en que una vez que esta situación, si es que se restaura, pueda volver a nadar. Tengo muchas ganas de hacerlo. Es como lo digo ahí, siempre ha sido una especie de ceremonia privada donde me encuentro con Liliana y me hace mucha falta ir de regreso también. Claro, gracias. Sí, pregunto porque finalmente es parte también de esa narración, finalmente es parte de lo que se está planteando, ¿no? Porque es parte de la herida como tal, como digo, hay algo que duele en esta pues, es parte de, ¿no? Bueno, también otra cosa relevante me parece que hay por ahí algunas frases de Liliana, ya, ¿no? Como esta idea de nada es eterno o y no nos queríamos ir, ¿no? Yeah. Por ahí, que es, me parece importante. Y no nos queríamos ir, ¿a qué nos remite? ¿Qué nos quiere decir Liliana? ¿Qué nos dice? Esa frase de no nos queríamos ir aparece en un escrito de su profesor cuando se llevó a cabo el funeral y el entierro de Liliana. La UAM Azcapotzalco puso a disposición de sus compañeros un autobús y ahí fueron sus amigos, sus conocidos, y este profesor fue el que habló más tiempo. No sé cómo, pero conservamos ese escrito y lo puse ahí precisamente porque era parte del sentir de los compañeros de Liliana, de los amigos de Liliana. Están todavía en el estupor, en algo que nadie se esperaba, especialmente de una muchacha que había logrado capturar el afecto de muchos y el respeto también de sus profesores. Entonces nadie se quería ir, eso me resulta claro, definitivamente. Pero déjame nada más señalar los últimos minutos que nos quedan aquí. Decir que una de las cosas de las cartas y las notas de Liliana, ella siempre está insistiendo en que debe de haber otra manera de amar. Todavía hasta el último momento, unos 2 días antes del feminicidio que nos la arrebató, Liliana estaba pensando en que estaba decidida, decía, ella iba a amar, no importaba la hora, el lugar,
el qué o el quién. Había una radicalización de la idea del amor en un sentido libertario, ¿no? Ahí donde el sentido patriarcal o la imposición patriarcal dictaba una cárcel, ¿no? O un chaleco de fuerza, una camisa de fuerza alrededor, Liliana estaba imaginando una manera de amar a la que ahora le podríamos llamar poliamorosa, ¿no? Para la que ahora también tenemos nombres, para formas de socializar y de estar con otros que no corresponden o que no tienen que estar dentro de la camisa de fuerza de la relación heterosexual, binaria, familia, nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que toda esa enseñanza hegemónica desde el poder es la que estuvo acosando a Liliana tanto tiempo, mientras ella realmente estaba viviendo ya con nosotros en este siglo de otra manera, con otro tipo de afectos. Y me parece eso bien importante, recalcarlo y reconocerlo, que hay una claridad emocional y afectiva en Liliana, y es una claridad que viene de una radicalidad del afecto y de una capacidad de imaginar el mundo de manera distinta. Yo cada que pienso en eso, me siento que pensar en esa posibilidad, que vivir, que estructurar mi vida, que ver esa posibilidad materializarse a mi alrededor es parte de mi manera de honrar a Liliana. Siento que ahora se la pasaría muy bien, ¿no? En un mundo como donde todavía nos falta mucho que hacer, ¿no? Pero creo que donde podemos respirar un poquito más de lo que podíamos en 1990. Claro que sí. Finalmente, por eso insisto mucho, ¿no? Para mí, Liliana es este sujeto nómada femenino que busca, ¿no? Se adelanta a su época, realmente también tuvo ese devenir, que finalmente fue un devenir que atravesó por muchas dolencias, ¿no? Con esos aires de libertad, y finalmente entendió esto el cómo llegar a ser Liliana, ¿no? Ese sujeto nómade que puede ser simultánea, que puede ser multifacética, que puede entender también este mundo en el que estamos, ¿no? En el que se están dando también muchos elementos. Por eso también me parecía importante hablar de esa cultura popular, ¿no? Porque finalmente también esto implica esto que decías, ¿no? Si estamos recibiendo el rock en español, ¿no? Nos permitía conectarnos con diferentes países a través de ese lenguaje, además, ¿no? Un lenguaje que entendíamos y además un lenguaje de jóvenes. Entonces, Liliana, este sujeto nómade femenino, Liliana muy parecida, o como decían, también se habla en la lectura, tipo Milena Jesenská, ¿no? Yeah. También, que también es otro elemento importante, ¿no? ¿Por qué compararla con Milena Jesenská? Oye, Alicia, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero nada más te digo, Liliana era una gran lectora también, era una lectora bastante ávida. Yo llevaba libros a la casa y ahora viendo sus notas me daba cuenta que los leía todos. Por eso también decía que se estaba formando como escritora, que de hecho en esas épocas ella escribía tal vez mucho más que yo. Pero el libro de Milena que publicó Tusquets hace ya muchos años es un libro que no solo leyó muchas veces, sino compartió con Ana Ocadi, su mejor amiga, y ambas estaban fascinadas con el concepto de amistad, de total lealtad que tenía Milena, y por la férrea capacidad de Milena por defender su autonomía y por ser como era, ¿no? Era un ser de amor, pero no el amor en el sentido de abnegación y obediencia, sino un amor radical y un amor libertario. Y yo creo que ahí es donde me gustaría recordar a Liliana, donde Liliana misma puso el énfasis, incluso en los últimos días de su vida.
Liliana es, recordemos a Liliana, ¿no? Justamente como esta mujer libertaria. Se ha hecho este mapa de Liliana, ¿no? Justamente así, para dejarla así como llegó a ser en ese devenir de Liliana, justamente hablando de esto que es el invencible verano de Liliana, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Cristina Rivera Garza. Muchísimas gracias a Random House por este libro que por supuesto se puede adquirir, El Invencible Verano de Liliana. Por favor, adquiéranlo. Tiene este estilo peculiar que tiene nuestra gran escritora, orgullosamente mexicana y bien reconocida a nivel mundial, Cristina Rivera Garza. Muchas gracias. La Feria Nacional del Libro, en su 34ª edición de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, te agradece infinitamente el tener tu voz, el tener la voz de Liliana a través tuyo también, y agradecemos mucho a las y los organizadores de este evento. Gracias por participar. Como lectores, lectoras, estamos ávidos de más cosas, entonces esperamos, somos perras, somos diablas, ¿no? Finalmente. Estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, y a nombre de la BUAP agradezco la presencia de todos y todas, especialmente de nuestra gran querida autora, Cristina Rivera Garza. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por tu lectura. Gracias.